el Evangelio de Marcos, capítulo 9, dice el verso 17, Marcos 9, verso 17, dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor nos bendiga con la reflexión de su palabra, mis hermanos. Cada vez que avanzamos en el tiempo, pues se hace cada vez más necesario por la gran cantidad de sutilezas con las que el enemigo se presenta, por la gran cantidad de trivialidades o cosas que parecen inofensivas, pero que en última instancia tienen un trasfondo espiritual y que hace que en nosotros cada vez más pues sea más necesario el poder estar nosotros fortalecidos en Dios para poder discernir este tipo de cosas, porque muchas veces tienen una intención dañina pero son imperceptibles, lucen que entrañan en sí alguna intención de bondad, pero en el fondo no son tales cosas. Pero como estamos hablando de cosas espirituales, entonces esto ha de discernirse también de una manera espiritual, y tal y como dice la palabra de Dios. Y en este sentido la palabra nos enseña, dice el libro de Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Lo que nos puede a nosotros hacer permanecer firme, no sin acechanzas ni ataques en el mundo espiritual que se tornan contra nosotros, sino poderlo combatir, poderlo resistir, es estar armado con Dios, tener nosotros puesto la armadura de Dios. Y estamos aquí ante el escenario de uno de los milagros que fue realizado por el Señor Jesús. Un hombre había traído a su hijo, quien estaba poseído por un espíritu que le atormentaba. Este hombre había pedido a los discípulos de Jesús que por favor oraran por su hijo para que pudiera ser liberado de dicho espíritu que le atormentaba. Pero dice, sin embargo, que ellos no pudieron hacer el milagro. Cuando el hombre se encuentra con nuestro Jesús, él le cuenta lo sucedido
Y entonces el Señor Jesús inmediatamente le dice que le trajeran el muchacho. Y dice que el Señor, reprendiendo a dicho espíritu, le sanó. Y el espíritu salió del muchacho. Obviamente, sin entrar en razones, la primera es que Jesús es Dios en la tierra y tenía todo el poder. Pero sabemos que Dios, si orquesta una situación, si pasó lo que pasó, es porque el Señor trae una enseñanza para nosotros. Entonces, lo dice cuando entró en la casa, sus discípulos hicieron una parte con el Señor Jesús. Y le preguntaron, maestro, ¿por qué nosotros, habiendo orado y clamado, no pudimos echar fuera a este espíritu que tenía el hijo de ese hombre? Y fue entonces cuando el Señor Jesús le dijo, este género con nada puede ser, con oración y con ayuno. Es decir, mis hermanos, que así como cuando uno va a transitar por una pendiente o por un camino inclinado que de paso presenta ciertas condiciones riesgosas, con un terreno que es incómodo, que una superficie que no está lisa, plana, con lodo, y usted tiene un vehículo que tiene la capacidad de ponerle 4x4, entonces usted le pone el mecanismo antes de comenzar y entonces le da para allá arriba. Y usted ve que ese vehículo puede subir estable, sin hacer tanto esfuerzo, porque tiene una capacidad. Pero hubo que ponerle la herramienta necesaria, el 4x4. Si no, usted aún teniendo un vehículo que se muestra potente, con grandes capacidades y dimensiones, pero comienza ese vehículo a rebalar y a resbalar y a resbalar, porque no cuenta con esa herramienta de alto calibre. Y así mismo le llamamos, hay que poner muchas veces el 4x4 en nuestras vidas, para nosotros poder lidiar con situaciones que se nos presentan cada día, para poder lidiar con aflicciones que están ahí, que el Señor dijo que habrían de estar en medio nuestro, pero que nosotros debíamos estar confiados, porque si estamos en Cristo Jesús, todo lo podemos porque Él nos fortalece y Él venció al mundo. Fíjese que refiriéndonos en este caso al contexto del ayuno, porque con esto termina la cita leída en el día de hoy. Hay espíritus que solo salen aquí con oración, con ayuno. Y a veces estamos prestos para la oración, pero como que el ayuno es algo que normalmente no es que va con nosotros. Un ejercicio que uno haga per se, porque tiene o entraña tal o cual cosa. Pero dice la palabra que hay espíritus que solo salen con la oración y no se puede dejar el ayuno. Entonces hay que poner atención a esas palabras de Jesús cuando Él dice que hay situaciones que solamente con esto se puede bregar. Y vemos como aquí el mismo Jesús enfatiza a los discípulos que en el ambiente espiritual hay espíritus que la única forma de deshacerse de ellos no es sino a través de la oración y del ayuno. Y el Señor le dice que con ninguna otra cosa esto puede salir, sino a través de esto. Sabemos que el ayuno es abstenerse de alimentos, privarse de comer, ¿verdad? No comer, aunque esto pudiera hacerse a veces de manera parcial, pero sí privarse de la ingesta alimenticia, de comer, y te dirá, ¿qué puedo yo ser fortalecido con esto? Bueno, hay un ejercicio per se que se da de fortalecimiento y sobre todo con lo que tiene que ver con una cualidad que es de alto calibre en medio de el que quiere agradar a Dios, en medio del cristiano, en medio del pueblo de Dios, y que se hace necesario cada día más poder fortalecerla. Hablamos del dominio propio y luce sencillo,
pero no todo el mundo es capaz de abstenerse de un alimento o de algo que le apetita por un espacio de tiempo, pues quizás prolongado. El contexto en el que la palabra nos presenta el ayuno es que el ayuno siempre se hace con un propósito definido. Nunca el ayuno es ayunar por ayunar, sino que tiene un propósito específico y definido. En cierto sentido, mis hermanos, el ayuno per se, el ayuno en sí mismo, no es que sea una bendición. O sea, no es que usted diga, si yo ayuno, eso es una bendición, aunque como consecuencia lo será. Pero él, per se, puntualmente, no dice la palabra de Dios. De hecho, mis hermanos, no dice la Biblia cuáles son los beneficios del ayuno. No lo dice. Sirve para esto, para esto. Ahora, dice aquí que hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Ahora, además, es un acto que me conduce a una actitud, y aquí está la más importante, a una actitud de acercarme más a Dios. De hecho, el ayuno siempre ha de ir acompañado de oración, de comunión, de intimidad con Dios. Le antecede esa parte. Y la Biblia, la palabra de Dios, no tiene un texto así que le dice a usted de manera explícita cuáles son estos beneficios. Sin embargo, sí nos muestra en varios pasajes cómo el pueblo de Dios, ante diversas causas que tenía que enfrentar, situaciones por las que estaba atravesando, levantaba un ayuno. Tanto personal como también el pueblo en conjunto. Y ese acercamiento que produce con nuestro Dios, ahí está el poder. Porque el poder no está en ninguna herramienta per se, está en el Dios de la herramienta, que nos hace acercar a Él a través de ella. El poder de la fe. ¿Pero de la fe en quién? De la fe en Dios, el que es el Todopoderoso. Y yo tengo fe en que ese poder puede obrar conforme a su propósito, puede obrar a mi favor. Aquí en Mateo 9, dice el verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí para mí está una de las partes más, yo diría más explicativa de toda la Biblia con respecto a la intención y al beneficio del ayuno. Oiga esto, ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no? Tus discípulos le dicen al Señor. Y el Señor Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán y entonces tendrán necesidad de ayunar y entonces tendrán que hacer este acto procurando acercamiento y comunión con su Señor. ¿Qué me dice esto a mí? Que el ayuno es algo que procura la cercanía con Dios, la intimidad con Dios. Jesús fue y ayunó por tantos días, Moisés, pero ¿a dónde estaba enfocado su rostro en esos días? Estaba procurando buscar la intimidad, consultando al Padre, oyendo la voz del Padre para saber cómo hacer. Y de ahí está la gran fortaleza. Moisés es llevado por Dios a la montaña y ayunó 40 días. Dice que cuando bajó a su rostro estaba radiante, resplandeciente. Él había bajado, descendido, fortalecido, porque había tenido un encuentro con Dios. Y él fue para intensificar la intercesión por el pueblo y por mostrarse en oración con Dios. Pero cuando bajó, ¿cómo bajó? Fortalecido porque había estado expuesto a la presencia de Dios. David comete acto de pecado con Betsabé y confrontado por el profeta. Cuando el niño nace enfermo y David presenta un ayuno ante Dios por la salud del niño, pero dice que cuando había pasado 7 días de dicho ayuno, David es informado de que el niño muere. Inmediatamente dice, suspende el ayuno, comió,
se lavó el rostro, fue y adoró incluso. Y porque el propósito del ayuno era tal, no era ayunar por ayunar, y Dios ya le había revelado cuál era su decisión. Pero hay una grandeza detrás de todo eso con ese acto de David, y es que él pudo aceptar la soberanía de Dios, porque aún hubiese suspendido el ayuno, porque no surtió el efecto para el cual él lo estaba levantando. Aceptó con beneplácito la voluntad de Dios, y lo muestra porque dice: se levantó, fue y adoró, comió y se mostró conforme a la voluntad, a la decisión que Dios había tenido. Pero él hacía, aún habiendo sabido que Dios había determinado, que ya resolutado que ese niño moriría, él se postraba y procuraba la misericordia. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer, más vio ya expresa la voluntad de Dios y la aceptó. Eso se llama aceptar la soberanía de Dios. Daniel presenta también ayuno ante el Señor para que Dios le diera sabiduría y discernimiento. Esther también presenta ayuno al Señor porque se iba a presentar ante el rey Asuero, e incluso le pide al pueblo que ayunara con ella. Ella estaba ante una situación de dificultad, una situación estresante. Entonces, mis hermanos, aparte de que vemos que el Señor nos dice que hay espíritus que solamente salen con oración y ayuno, vemos que en diferentes situaciones el pueblo iba al ayuno, los siervos de Dios iban al ayuno, y esto le permitía llegar a la respuesta que para mí mejor define el gran efecto contundente del ayuno en nosotros, el que dijo Jesús como respuesta cuando fue cuestionado: no es necesario que ellos estén ayunando ahora, porque yo estoy en medio de ellos. El esposo está aquí en la boda. Ahora, cuando yo me vaya, como la idea es la comunión con el Señor, que es quien les sostiene, entonces es necesario que ellos tendrán que ayunar. Lo que me dice a mí que esto me da una cercanía, me lleva a un nivel de intimidad con el Señor, más que simplemente abstenerse de alimento. Esa es la forma en la que se hace, esa es la metodología, y desde ya estamos dando un paso de poder ejercitar el dominio propio. Es decir, mis hermanos, que en tiempos donde necesitamos sabiduría, cuando no sabemos qué hacer, en tiempos de incertidumbre, observamos al pueblo de Dios ayunar. El apóstol Pablo también presentó ayuno buscando intimidad con Dios. La iglesia, en la palabra de Dios, también ayunó por guianza de Dios. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios aquí en la tierra, el Hijo de Dios, el más grande que ha pisado la faz de la tierra y que está sentado a la derecha del Padre, que habita en una comunión perpetua, eterna, constante, ayunó para fortalecerse en Dios, porque habitó como hombre aquí en la tierra. Entonces se pudiera uno preguntar: ¿y cómo es que el ayuno ayuda entonces? ¿Cómo es que el dejar de comer? No, lo que ya hemos visto es que no es tanto el dejar de comer, sino una actitud que procura la búsqueda de Dios en medio de una causa. Y lo digo porque hay personas que ni apetito le da a veces de comer. Hay personas que son capaces de durarte días sin ingerir nada, sin tomar nada. Sin embargo, si la actitud no es de acercamiento a Dios, no produce tal efecto en ella, ni va a ser dotado de las herramientas para poder bregar situaciones espirituales, como sí puede ser lograda a través del ayuno, que dice la palabra de Dios en este día. Pero hay que reconocer además que los deseos de la carne militan continuamente en contra de los deseos del espíritu, y también allí nos fortalecemos en oración y ayuno para estar firme, para no ceder a estos deseos que se oponen de continuo a los deseos espirituales, al plan de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y por eso el mismo apóstol Pablo
tuvo la necesidad de hacerlo, porque él mismo expresó que a veces queriendo hacer, no entiendo, pues hago lo que, no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago, decía el apóstol. El apóstol, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que entonces que la ley es buena, dice él. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que había una ley que puede interferir, ¿verdad?, con la voluntad espiritual de nosotros. Y para ello, para poder vencer en medio de este debate entre ambas leyes, espiritual, la ley carnal, entonces nosotros tenemos que estar firmes, fortalecidos. Y pues, como dice la palabra de Dios en este día, la oración, el ayuno nos puede fortalecer, nos hace ejercitar, mis hermanos, el dominio propio, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto me dice a mí entonces que el ayuno puede producir en mí un efecto muy claro, y es ejercitar el dominio propio, repito una vez más. Entonces, yo estando ejercitado, estando yo espiritualmente fortalecido, me permitirá decir que no a los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, al diseño de Dios para mi vida, aquello que no agrada a Dios. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, hablamos de uno de los hábitos espirituales que quizás aún en medio del pueblo cristiano se dificulta. Pero hemos visto que somos llamados, somos invitados por la palabra de Dios a echar mano de esta herramienta espiritual que, además de acercarnos a Dios, que es el propósito principal, como lo muestra Jesús a los discípulos, además de acercarnos a Dios para combatir ciertas causas y situaciones, pues nos fortalece espiritualmente y nos hace permanecer firmes. Así que en este día, mis hermanos, pedimos a Dios que también nos ayude a vencer, porque a veces nos falta el ánimo, nos falta la determinación y flaqueamos en medio del proceso también, porque todavía no está en nosotros, pero Dios nos va fortaleciendo. Y aprender se aprende haciendo. Así que cada día que tenemos la oportunidad, muchas veces a través de la congregación, hacemos un ayuno conjunto por diferentes propósitos, para que Dios nos siga ayudando a fortalecer en la vida de la fe y para que Dios siga usando a sus instrumentos de manera digna en el avance de las obras que el Señor de antemano ha determinado, para que nosotros anduviésemos en ella y seamos parte de la obra de Dios aquí en la tierra.